sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es una porción larga de la palabra, por eso es que comentamos nuestro pastor Gabo y yo que sería conveniente dividirla en dos partes, aunque el día de hoy voy a hablar de todos y cada uno de los versículos que hemos leído, pero sobre todo la segunda parte de la porción que leí es muy rica en contenido. Entonces quiero que quede bien afianzada en nuestros corazones y que no haya malos entendidos al respecto. Pues por eso vamos a tomar 2 domingos para estudiar esta porción de la palabra. Quisiera pedirles un favor, si me regalan un vasito con agua, por favor. Vamos a volver a leer los versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vaya que esto aplica a nuestra situación actual. Los días son malos. Yo diría que los días son muy malos. Hay muchas señales que nos indican que el regreso del Señor está cerca. Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Este concepto es otro que quiero subrayar. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es otro concepto que también es importante. Los días son malos, debemos ser entendidos, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. En Romanos 12:2, si lo quieren buscar, Romanos 12:2. Nos da una clave para entender cuál es la voluntad de Dios. Y esto lo hace porque todos nosotros, a pesar de que ya somos cristianos, a pesar de que hayamos ya nacido de nuevo, estamos bombardeados diariamente por la influencia del mundo, la influencia del enemigo, y aparte de esto tenemos al peor enemigo dentro de nosotros, que es nuestra propia carne, lo que nos lleva a inclinarnos a pecar. Por cierto que quiero aprovechar este domingo y el que sigue, y quizá también lo haga después cuando me toque compartir en diciembre, para identificar, señalar una serie de mitos que existen, que se han difundido mucho en las iglesias, doctrinas que no son bíblicas o interpretaciones que no van de acuerdo con la palabra de Dios, que están muy instaladas en el seno de la iglesia y que debemos hablar con apertura y claridad y franqueza para exponer esos mitos y sustituirlos por lo que dice la palabra, por lo que es la verdad de la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? No os hagáis, ciertamente, pero también no os hagáis como los demás hombres, los demás seres humanos. No penséis como piensa todo mundo, aunque un pensamiento esté de moda.
Nuestra confianza no está puesta en el hombre, está puesta en Dios. Entonces nos dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ustedes saben, ya lo han escuchado seguramente muchas veces, cuál es la palabra griega la cual se ha traducido en el Nuevo Testamento como arrepentimiento. Es metanoia, que quiere decir una nueva mente, lo cual nos lleva a concluir que Dios busca que tengamos un nuevo entendimiento, una nueva manera de pensar, diferente a la que tiene el mundo. De hecho, hay una gran advertencia, esto lo voy a citar posteriormente, en la parábola del sembrador, que a mí me parece una parábola central en la enseñanza del Evangelio, que clasifica a las personas en 4 grupos. Uno de ellos es que, recuerdan la parábola del sembrador, sale el sembrador a sembrar y va soltando la semilla. En un caso, cae junto al camino. Entonces no penetra la tierra. Al no penetrar la tierra, vienen las aves y se la comen. Y esto lo explica Jesucristo posteriormente diciendo, esto es los que escuchan la palabra, pero no la reciben en su corazón, y en ellos no hay vida. Estas son las personas que expuestas al Evangelio lo rechazan. Primer grupo. Segundo grupo. Esto, si quieren después comprobarlo, ustedes lo pueden hacer en Mateo 13, Marcos 4 o Lucas 8. Cualquiera de esas porciones. Vamos a leer un pedacito de Mateo 13 en un momento más. En segundo lugar está el grupo que corresponde a la semilla que cayó entre pedregales. En ese caso nace la plantita, pero no tiene raíz. Y como no tiene raíz profunda, no tiene humedad y acaba secándose. Jesucristo explica que estos son los que primeramente reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíz, en el momento de la prueba, dice la traducción de la Reina Valera 60 del capítulo 8 de Lucas, se apartan. Pero ¿saben cuál es la traducción literal de esa palabra que se ha traducido como apartan? Es apostatan. Esto es, renuncian a la fe. Tuvieron vida, pero al no estar bien firme la palabra en sus corazones, se secan cuando viene el tiempo de la prueba. Hay muchas iglesias que enseñan que hay seguridad de salvación, y eso es cierto en cierto modo si uno permanece en Cristo. Pero si no permanece en Cristo, el alma del creyente se va desensibilizando, haciéndose insensible al pecado, de modo que llega un momento en que esa persona, bajo situaciones difíciles de la vida, que todos experimentamos, el momento de la prueba, en ese momento niegan la fe. La palabra de Dios es muy clara, diciendo Jesucristo que el que le niegue, Él nos negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Es una decisión libre. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío. Y el nuevo nacimiento no elimina el libre albedrío. No lo elimina. Dios no quiere prisioneros. Dios quiere hijos e hijas que voluntariamente quieran recibir su palabra y fructificar, producir fruto. De eso se trata permanecer. Tercer lugar, y aquí estamos la mayoría de la iglesia, la gran mayoría de la iglesia. En este grupo estamos. No deberíamos estar ahí, deberíamos estar en el cuarto. Pero en el tercero son aquellos donde la semilla cayó entre cardos y espinos, mismos que ahogan a la plantita
sí conserva su vida, pero no produce fruto, el fruto que Dios espera. Y esto lo vamos a ligar con otras cosas después. Porque están muy ensimismadas con los afanes y los placeres de este siglo, de esta vida. Lo que nos preocupa no es agradar a Dios. Lo que nos preocupa no es guardar sus mandamientos. Lo que nos preocupa son las cosas cotidianas. Y de hecho, la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. De modo que la preocupación es pecado. Porque quiere decir que no estamos confiando en Dios. ¿Qué quiere decir confiar en Dios? Quiere decir que le amamos a tal grado que le decimos: no sé por qué están pasando tantas cosas en mi vida. ¿Por qué estas pruebas? ¿Por qué estas aflicciones? No lo entiendo. Quizá le hemos incluso preguntado a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Y no nos dice. La actitud del cristiano vencedor es: aunque no me digas, yo te seguiré amando. Porque confío en ti a tal grado que sé que tienes planes de bien y no de mal para mí. Me tienes deparado un futuro cierto, el cual veo con los ojos de la fe. No necesito que las cosas vayan bien para obedecerte. Porque muchas veces sucede que, sometidos a grandes pruebas, las personas cristianas se van enfriando, se decepcionan de Dios, se enojan con Dios y finalmente pueden llegar a divorciarse de Dios. Que eso es lo que es la apostasía. Y es el único pecado que es imperdonable, equivalente a lo que llama Jesucristo la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué blasfemia? Porque blasfemia es un insulto y eso equivale a decirle al Espíritu Santo: lárgate de mi corazón. Ya no te quiero. ¿Me explico? De modo que en el tercer grupo estamos casi todos preocupados por los afanes y los placeres de este siglo y no por obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que es impopular? Hacer lo que es políticamente incorrecto, sobre todo en estos tiempos donde la humanidad está desafiando la soberanía de Dios. Donde leí la semana anterior que en la Ciudad de México están proponiendo que los niños decidan su identidad de género a pesar de que los dos padres en conjunto no estén de acuerdo. Con que uno de los padres esté de acuerdo es suficiente. Eso es una aberración. Es abominable para Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser valientes y defender nuestra fe al grado de llegar a ser martirizados? ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Porque todos nosotros estamos muy tendientes a poner nuestros ojos en el hombre. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no está puesta en el hombre, está puesta en el Ser Supremo, el único que es soberano sobre todas las cosas, Dios y nuestro Padre Celestial. No crean que estoy enojado, ¿eh? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Simplemente estoy emocionado. Entonces, entendemos que este llamado de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, implica adquirir una nueva mente. ¿Qué mente? Como dice 1 Corintios 2 al final, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros. Pensar como Cristo piensa.
Eso implica, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en un presente continuo por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que debemos arrepentirnos continuamente. A cada instante que el Espíritu Santo nos muestre que hemos pecado, ¿cuál debe ser la actitud del creyente verdadero? El discípulo de Cristo más bien. Pedir perdón, confesar su pecado. La palabra griego implica llamarle como Dios le llama. Al robo, robo, a la fornicación, fornicación, al hurto, hurto, a la hechicería, hechicería, a la rebelión, hechicería, porque la Biblia dice que la rebelión es como adivinación. Así de grave es saber qué hacer y conscientemente ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es rebelión, es equivalente a adivinación. Entonces debemos continuamente confesar nuestro pecado cuando el Espíritu Santo nos dé la convicción de que lo hemos hecho, pedir perdón a Dios, confesarlo y pedirle que nos restaure, que restaure su comunión con nosotros. Porque es uno de los efectos que pasa cuando pecamos. Se interrumpe la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como vamos a leer en un momento más, es santo, santo, santo. 3 veces santo. Dice la Biblia que sus ojos son demasiado limpios para siquiera ver la maldad. Por eso el Padre se ha apartado de su creación, para no destruirla, porque su santidad la destruiría. Y para poderlo ver y estar en comunión íntima con Él por toda la eternidad, para ver su rostro, cosa a la que aspiró Moisés, y Moisés, para los judíos, el más grande profeta. Dios le dije, voy a pasar, te voy a ocultar en un pedacito ahí, un escondedero en la peña, y vas a poder ver mi espalda, pero mi rostro, mi gloria, no la podrás ver. Porque si se lo mostrara tal cual, Moisés habría muerto. Y eso que era el gran Moisés, el gran siervo de Dios. Entonces, esta enseñanza que luego de repente hay en las iglesias de que recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepiente de tus pecados y ya estufas. Ya. Todo va a ir color de rosa. Y te vas derechito al cielo y no tienes que hacer nada más. No se trata de hacer, se trata de la disposición del corazón. Porque el hacer es resultado del ser. Lo que importa no es lo que hagamos, sino lo que somos. De hecho, me impresionó mucho ese video que compartió de una película cristiana, Beto, donde hacen la pregunta, ¿quién eres? ¿Sí lo vieron? ¿Quién eres? Entonces le contesta, pues soy entrenador de básquetbol. No, pero si eso ya te lo quitaron, ¿no? ¿Quién eres? Pues también soy maestro de historia. No, ¿quién eres? Pues soy un esposo y un padre. Bueno, por cierto, dice. No. ¿Quién eres? Pues soy un hombre blanco norteamericano. Sí, pues eso es obvio. Por cierto, la persona que se lo pregunta es un enfermo en el hospital que es de raza negra. Le dice, no me estás entendiendo. Eso no es quien tú eres. Dice, bueno, soy cristiano. ¿Y eso qué quiere decir? Que soy un seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es eso para ti? Muy importante. Y pues qué raro que sea tan importante y lo tienes tan debajo en tu lista. ¿Quiénes somos? Padres, madres, decimos nuestra profesión. ¿Eso es lo que somos? No.
Eso es lo que hacemos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Pero somos hijos que estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento si colaboramos libremente con el Espíritu Santo. Si no, no. Seguimos siendo hijos pequeños, inmaduros, chamaquitos. Hay varias veces que hay reprensiones que Pablo hace a las iglesias diciendo, es que no les pude hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y los días son malos. No podemos perder tiempo. Y estamos perdiendo mucho tiempo. Preocupados. Yo confieso que me preocupo. Yo el primero, como dice Pablo. Yo me preocupo. Que a veces no puedo dormir. Luego mi esposita me regaña. Y qué bueno que me regaña. Porque Dios la puso para eso, para ser mi ayuda idónea. Mi socorro en tiempos de necesidad. Mi eser negdo, como se dice en hebreo. Esa palabra eser solo se utiliza para Dios y para la mujer. La mujer, en el caso de la mujer, una sola vez que es esto. Cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios sabía que los hombres no podemos andar por la vida solos. Somos muy burros. Y aparte, nuestra identidad es más vulnerable. Porque a un hombre quítale el trabajo y se desploma. A mí me pasó eso. Se desploma completamente. Porque su identidad es su trabajo. Y no ha entendido que lo que hace no es lo que es. ¿Me explico? Somos hijos de Dios y estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Híjole, a lo mejor nos vamos a dilatar 3 domingos. Y esto no estaba planeado, Pero el Espíritu Santo de repente se apodera de las cosas y nos guía por otro lado. Y ampliamos un poco más de lo planeado. Bueno, Él es soberano. Hágase su voluntad y no la nuestra. En 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 8, les voy a dar tiempo para que lo busquen. Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 8. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor, pues la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. En la porción que leímos en Efesios dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 8. Este es 1 Tesalonicenses 4, 3. ¿Es 3 o 2? Exacto. Es el 2, luego sigue el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu Santo. Resulta interesantísimo que diga Dios a través de su palabra que su voluntad es nuestra santificación. ¿Por qué? Porque precisamente el mito del que les hablaba, de que recibe al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y ya estuvo, quiere decir que nos quedemos cortos en el propósito eterno de Dios. Y ahora abran bien sus oídos porque les voy a decir algo que, como dicen los gringos, es heavy duty, es algo pesado. Abran bien sus oídos. A ver, destápense los oídos. El propósito eterno de Dios no es la salvación. El propósito eterno de Dios no es la salvación. ¿Por qué digo esto? Me voy a ir respondiendo poco a poco. Por eso dice aquí que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? La palabra de Dios dice que Jesucristo ha sido hecho por nosotros sabiduría. O sea, que Dios quiere que seamos verdaderamente entendidos, que entendamos el mensaje del Evangelio. Justificación, esto es que seamos investidos con la justicia de Cristo y que entonces Dios el Padre nos declare inocentes y no merecedores del sitio de juicio eterno que es el infierno. ¿Está claro? Cuando nacemos de nuevo, apenas es el comienzo de nuestra relación con Dios. En ese momento, el Espíritu de Dios entra en nuestro espíritu, lo perfecciona, lo limpia